Buenas tardes, bienvenidos a la discusión semanal del movimiento larouchista. Mi nombre es Dennis Small y esta semana eh, se demuestra lo que es un principio en general de la forma en que ocurren las cosas en el mundo, y es que solamente lo inesperado es interesante. Eh, lo predecible realmente no es muy interesante. Puede ser importante, puede tener su impacto, pero interesante es lo inesperado. Ahora, esta semana tuvimos la visita, la gira del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Europa. Y lo más significativo de esa visita, realmente lo único significativo en el sentido de que hay un cambio interesante, es lo que ocurrió en la cumbre con el presidente Putin de Rusia. Porque de esa cumbre de 4 horas salió un comunicado conjunto, una declaración conjunta, cosa que no se esperaba. Y es una declaración muy escueta, pero muy significativa, de que no puede haber guerra termonuclear. Ahora, eso puede parecer poca cosa, pero en momentos en que la trayectoria del planeta, precisamente por el desplome económico y financiero, va rumbo a ese tipo de confrontación, no es cosa de poca monta el hecho de que hayan hecho esa declaración. Y es una declaración corta, se las voy a leer porque por lo general es algo desconocido o no difundido en los medios. Es una declaración presidencial conjunta de Estados Unidos y Rusia sobre la estabilidad estratégica. Y dice lo siguiente: 17 de junio del 2021. La declaración siguiente fue emitida al concluir la reunión cumbre de Joe Biden y Vladimir Putin en Ginebra. Dice: nosotros, presidentes de Estados Unidos de América, Joseph R. Biden, y presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, señalamos que Estados Unidos y Rusia han demostrado que, aún en periodos de tensión, son capaces de hacer avances en nuestras metas compartidas de garantizar la predictibilidad en la esfera estratégica, de reducir el riesgo de conflictos armados y la amenaza de guerra nuclear. La reciente extensión del nuevo tratado START es un ejemplo de nuestro compromiso con el control de armas nucleares. Hoy, nosotros reafirmamos el principio de que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar. En congruencia con estos objetivos, Estados Unidos y Rusia se embarcarán juntos en un diálogo de estabilidad estratégica bilateral integrado en el futuro cercano, que será deliberado y firme. A través de este diálogo, buscamos sentar las bases para un futuro control de armamento y medidas para reducir el riesgo. Cierra comillas. Ahora, la frase clave en esta declaración es donde dicen que reafirmamos el principio de que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar. Porque esa es exactamente la frase, textualmente, la famosa frase que se usó y que dijeron los presidentes Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev en su reunión cumbre en el mismo lugar en Ginebra, en Suiza, en 1985, en plena Guerra Fría. Y fue un paso interesante en la dirección de la estabilidad estratégica. Ahora, todo el mundo, todos los que participaron en la reunión saben perfectamente bien que eso es lo que estaban haciendo, fue esa referencia histórica, y también es muy importante lo que ocurrió, los antecedentes inmediatos en el último mes que precedió esta declaración, que es la parte importante de lo que les quiero informar. Sin embargo, es pertinente señalar también que el resto de la gira de Biden fue un desastre total, o si no total, pues casi total. Primero, reafirmó la relación especial con el Reino Unido en una declaración de un nuevo
de una nueva Carta del Atlántico que hizo con Boris Johnson, referencia a la Carta del Atlántico de 1941 entre Franklin Roosevelt y Churchill, que es una gran mentira histórica porque esa Carta Atlántica no tiene nada que ver con una relación especial, es decir, la relación especial es cuando los británicos y el Imperio Británico dictan las órdenes y el músculo o la fuerza militar estadounidense lo impone. La City de Londres manda y Wall Street es la sucursal. Importante, pero sucursal de la matriz que está en Londres. Eso es lo que es la relación especial. Eso no es lo que pasó en el 41 entre Roosevelt y Churchill. Entonces la referencia es falsa. Churchill recibió instrucciones de Roosevelt después de la guerra, claras, donde le dijo Roosevelt, Winston, nosotros no libramos esta guerra para restablecer la colonia británica o el colonialismo británico. Y desafortunadamente muere Roosevelt y Truman pues hace lo que le dicen los británicos. Ahora, entonces, por un lado, eso fue lo primero que hizo Biden, es que restableció firmemente esa relación especial. Tuvo una reunión con la reina de Inglaterra tan atroz, como casi tan atroz como la de Obama y Michelle Obama con la reina. Se acordarán de eso. Eh, Después de eso tuvieron la reunión del Grupo de los Siete, donde reafirmaron e insistieron todos juntos en que tiene que haber un gran reseteo verde. La única concesión que hizo Biden, y es importante, es que dijo que las sanciones en contra de Nord Stream no iban a seguir adelante. Y eso es una concesión, no a Rusia, sino a Europa, Alemania en particular, que estaba totalmente en contra de las sanciones en contra de Nord Stream porque ellos necesitan la relación económica con Rusia. Pero fuera de eso, el Grupo de los Siete estableció una política disque para contrarrestar la iniciativa de la Franja y la Ruta, establecieron su propio programa de inversión en infraestructura que es risible porque ni es inversión ni es infraestructura, no hay nada, son promesas y eso ante lo que está haciendo concretamente China en el mundo físico económico real, pues no va a significar mucho, pero es la orientación de esa reunión. Y luego, después de eso, la reunión de la OTAN, donde se afirma de manera muy dura que la OTAN va a funcionar como un mecanismo militar supranacional para imponer la dictadura de el orden en base a las reglas, no las reglas de la ONU, las reglas establecidas por quienes detentan el poder, es decir, Wall Street y la City de Londres, y con una orientación agresiva en contra de Rusia y en contra de China. Eso queda muy claro. De nuevo, sin embargo, hay un pequeño cambio ahí significativo en lo de la OTAN y es respecto al tema de Ucrania, porque antes de la reunión de la OTAN, en los días y las semanas anteriores, el presidente de Ucrania, Zelensky, andaba diciendo para arriba y para abajo que Ucrania iba a entrar a la OTAN, le habían prometido que vamos a entrar a la OTAN, etcétera, etcétera. Pero fue el mismo Joe Biden que dijo en los días previos a la reunión de la OTAN, no, vamos a contemplar eso, pero Ucrania tiene que avanzar más en su lucha en contra de la corrupción antes de que lo podamos aceptar. Ahora, esto es una de las grandes ironías tremendamente chistosas de la historia de esta semana, porque si alguien sabe de corrupción en Ucrania, es Joe Biden. Es más, Biden es el autor de mucha de la corrupción en Ucrania. Pero pues está bien, él quiere que no entren a la OTAN y si quieren usar eso como excusa, pues perfecto. Y luego, aunque siguió insistiendo Zelensky, pues el mismo Jens Stoltenberg, el jefe de la OTAN, dijo exactamente lo mismo. No, Ucrania no puede entrar porque tienen que avanzar más en el tema de la corrupción. Entonces, no, de ninguna manera, no entraron. Esto es muy significativo porque los rusos habían declarado claramente que el tema de Ucrania
si Ucrania entra a la OTAN, para ellos eso significa cruzar una línea roja. Ahora, cruzar una línea roja en el habla de la diplomacia no es algo que me molesta y voy a gritar mucho. Una línea roja es una línea roja. Una vez que se cruce, cualquier cosa puede pasar. Y los rusos lo dijeron claramente. De la misma manera que Taiwán es una línea roja para China, para Rusia lo es Ucrania en la OTAN por lo siguiente. Y lo dijo Putin de nuevo, pero de una forma todavía más clara que antes, en una entrevista que dio a la televisión en Moscú hace 4 o 5 días nada más. Le preguntaron, bueno, ¿qué hay de Ucrania si va a ser miembro de la OTAN? Y le dijo, si eso es una línea roja para Rusia. Él dijo, bueno, mira, si Ucrania entra a la OTAN y la OTAN coloca sus misiles en territorio de Ucrania, el tiempo de vuelo de Ucrania a Rusia es entre 7 y 8 minutos. Para nosotros tener una capacidad de represalia en contra de eso, tendríamos que poner eh, misiles nuestros en México y en Canadá. Ahora ustedes díganme a mí, si ponemos nosotros misiles en Rusia, perdón, en Canadá y en México, ¿sería eso una línea roja para Estados Unidos? Pues eso es lo que pasaría con el tema de Ucrania, si se une a la OTAN. Entonces, lo dijo claro, clarito Putin, y es importante que en la reunión de la OTAN no los aceptaron. Y es más, ya habían habido, viéndolo eh, en términos de lo que ahora se sabe que pasó hace un mes, lo habíamos visto, pero no se sabía dónde iba a ir. Aproximadamente hace un mes, a mediados de abril, el 13, si mal no recuerdo, los Estados Unidos estaba por enviar 2 barcos de guerra al Mar Negro. Y los rusos dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo. Y además de eso, enviaron una cantidad muy importante de tropas rusas a la pura frontera con Ucrania, como es su derecho a hacerlo. Y Shoigu, el ministro de Defensa, hizo declaraciones diciendo, pues, sí, claro, si ellos siguen con esto, pues puede pasar cualquier cosa. Y lo que pasó, afortunadamente, es que eh, no enviaron esos barcos de guerra al Mar Negro, los desviaron a otro lado y ese incidente no prosperó. Pero fue un indicio de cómo este tema de Ucrania estaba en el centro de la discusión. Ahora, lo que quiero recalcar de este aspecto de la cumbre entre Putin y Biden es lo siguiente. Es un avance realmente muy pequeño. O sea, están al borde del precipicio y realmente ni es un paso atrás, es un paso al costado. Pero la manera en que ocurrió es lo que es muy importante, porque si se queda en eso, obviamente no va a ser un cambio estratégico profundo. Se requiere eliminar de raíz la causa de las provocaciones militares y es la desintegración financiera de Occidente, la crisis sistémica de todo el mundo del transatlántico, que es la causa de la guerra, la causa de las provocaciones. Si no se resuelve eso, pues este paso al costado no va a significar mucho. Pero la manera en que ocurrió, no el paso como tal, la manera en que ocurrió, el principio que demuestra, es lo que es realmente importante. Porque, y digo que esto fue algo inesperado, no en el sentido de que no estaban todos los elementos, estaban todos los elementos. Y ahorita les voy a dar una idea de cómo no solamente estaban ahí, sino que cualquier persona suscrita al servicio de alerta de la IR tenía información de que estas cosas estaban ocurriendo. Pero si se activa o no y produce cambios, ese tipo de correlación depende de algo muy singular. Y es el tema que la RUSH es el que ha desarrollado los avances fundamentales en la ciencia del estadismo en este aspecto. Y es la manera en que las ideas se intersectan con los cambios físico-económicos en el mundo real y esas ideas, si coinciden con lo requerido por ese desplome, pueden producir un cambio fundamental en el mundo físico-económico. O sea, las ideas que no tienen ninguna existencia física como tal,
pueden, no siempre lo hacen, pero pueden producir un efecto en el mundo físico real enorme. Es más grande que cualquier otro tipo de intervención. Y es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el dominio, cuál es el universo o el aspecto, la geometría, cuál es el dominio en el que las ideas y el proceso físico-económico se combinan en una relación causal? Y eso es lo que Larouche llama el dominio complejo. Utilizando el trabajo de Gauss y Riemann y otros en ese sentido, la idea de los números complejos es simplemente un reflejo de lo mismo. Es un número que combina dos dimensionalidades inconmensurables aparentemente, pero forman un conjunto de una realidad física donde sí puede haber el efecto, el impacto. Entonces, este dominio complejo es exactamente el área del gran estadismo. Muy a menudo la gente piensa que la causalidad principal ocurre simplemente en el mundo físico como tal. Y las ideas pueden ser muy bonitas o muy malas o lo que se quiera, pero ¿cuál es la conexión? Bueno, eso es Cusa, eso es Leibniz, eso es Larouche. Y eso es lo que pasó esta semana. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes aquí de interés? Bueno, acuérdense que les dije que en 1985 esta frase clave o declaración clave de que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar fue el punto de coincidencia entre Gorbachev y Reagan. Ahora, Reagan todavía en ese momento estaba actuando bajo el concepto que Lyndon LaRouche había propuesto y Reagan había adoptado de la iniciativa de la defensa estratégica, que era la idea de que Estados Unidos y Rusia tendrían que trabajar juntos para desarrollar armas defensivas, armas de rayos defensivas en base a nuevos principios físicos de uso de armas de rayos, láseres que tienen un principio físico diferente a las armas cinéticas, y en base al avance tecnológico que eso produciría en las economías civiles pertinentes, podría inducir y provocar un cambio total en el sistema económico internacional vigente. El concepto de Larouche, de la iniciativa de la defensa estratégica, es la misma idea que Operación Juárez. Es la idea de que se tiene que forzar o incitar o inducir un cambio fundamental, una reorganización por bancarrota de un sistema caduco que lleva al mundo hacia la guerra. Y esa fue la propuesta de Larouche. Pues mucha gente decía, pues es una idea loca, muy bonita o qué sé yo, muy de fantasía o ciencia ficción, hasta que lo adoptó Ronald Reagan y lo proclamó el 23 de marzo de 1983 en una declaración extremadamente importante, con la declaración de que él quería hacer esto con la Unión Soviética, no en contra. Desafortunadamente los rusos o los soviéticos no quisieron, bajo la influencia de Andropov y luego Gorbachev dijeron no, y bueno, el resultado fue la caída del imperio ruso, la caída del muro de Berlín, tal y como LaRouche lo había pronosticado. Pero Reagan está operando todavía con esa influencia para el 85. Entonces, tener eso en mente, ese aspecto histórico, la manera en que esa historia es un actor presente en lo que acaba de ocurrir en el mismo lugar, en el lugar de los hechos, en Ginebra, es muy importante. Ahora, en el mes antes de esta reunión cumbre, ocurren varias cosas. Quiero señalar en particular a ver si encuentro aquí a la mano la documentación de una declaración que sacaron el 7 de junio, un grupo que se llama el Grupo de Líderes o de Liderazgo en Seguridad Euroatlántico, que viene de la Red de Líderes Europeos. Y es una declaración muy importante de que tenemos una situación muy peligrosa, pero hay una oportunidad de oro en que la reunión entre Biden y Putin
puede ayudar a establecer un mecanismo para construir confianza mutua paso a paso. Y plantea 8 pasos necesarios. Y el primer paso, dice, es reafirmar que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar. Ellos mismos dicen que esto viene de la reunión entre Gorbachev y Reagan, pero lo reafirman el 7 de junio. A ver, ¿quién es este grupo? Bueno, entre los miembros de este grupo, pues vienen de los dos lados, del lado de Estados Unidos, del lado europeo y también del lado ruso. Del lado alemán, Wolfgang Ischinger, muy importante de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Luego también está del lado de Estados Unidos el general Breedlove, ex comandante de la OTAN, no muy buena persona, pero interesante lo que dice. El almirante Stavridis, ex comandante de la OTAN, lo mismo se puede decir de él. También participa en eso el ex senador Sam Nunn. Él sí siempre fue un portavoz, digamos, de la facción realista, de los que ven que esto no puede seguir en esta dirección de confrontación, y otros que tienen esa misma línea. Del lado europeo, perdón, del lado de Rusia, está el ex canciller ruso Igor Ivanov, que también participa en esto, y luego y que ahora Ivanov, por cierto, es el presidente de algo que se llama el Consejo de Asuntos Internacionales ruso, el Consejo Ruso de Asuntos Internacionales. También participa el director general de esa agrupación del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, que se llama Andrei Kortunov. Entonces, hacen esa declaración. Hay una declaración parecida que sale antes, el 25 de mayo, cuando se reúnen el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, con su contraparte ruso, Patrushev, en una reunión previa en Ginebra para establecer lo que se va a discutir. Y salen de esa reunión diciendo que fue una discusión importante, un paso significativo, constructivo. Estamos buscando que las cosas sean predecibles y que hay que estabilizar la situación. Viéndolo, ya sabiendo lo que ocurrió después, es probable, digo yo, supongo que fue allí donde se empezó a hablar de la declaración que iba a salir, porque claramente esto no se redactó al momento, sino que se había establecido la idea de antes. Ahora, la idea de adoptarlo, de firmarlo, pues se tomó al momento viendo lo que estaba pasando. Pero esa reunión yo creo que fue importante. Luego también hay declaraciones importantes de Igor Ivanov el 1 de junio, miembro de esta agrupación que les decía, que hace declaraciones, también se publicó en el servicio de alerta de IR, si están suscritos lo leyeron ahí, y si no, no lo leyeron seguramente, donde él dice, bueno, el mundo está en una situación de guerra, ya estamos en guerra, se puede llamar guerra psicológica, guerra informática, guerra híbrida, lo que les guste llamarlo, pero ya hay un riesgo real de confrontación militar. Y dice, si eso ocurre, se va a hacer una catástrofe global tan grave como una enfermedad infecciosa, o sea, la pandemia. Y dice que casi todos los mecanismos de seguridad se han desactivado. Tenemos una situación extremadamente peligrosa. Debe haber una reunión cumbre de los 5 miembros permanentes de las Naciones Unidas, como planteó el presidente Putin. Eso fue Ivanov. Y luego, creo que va a ser interesante para ustedes saber que la otra persona que participó en esa declaración euroatlántica que les decía, el ruso Kortunov, fue uno de los principales ponentes en la conferencia internacional del Instituto Schiller el 5 de septiembre del 2020. Algunos de ustedes se acordarán de él. Como siempre hemos insistido, esas conferencias del Instituto Schiller son los foros en que Rusia, China y otros están buscando sus interlocutores para ver si todo mundo en Occidente está loco de remate o si hay voces de cordura.
Y entre paréntesis quiero mencionar aquí que una de las cosas muy importantes que dijo Putin en su conferencia de prensa, al final, cuando le preguntaron, bueno, ¿cuál va a ser el resultado? Dice, bueno, no sé, en Estados Unidos hay voces que son pragmáticos y quieren negociar algo en términos de la paz y hay otros que no. Vamos a ver qué resulta. No sé qué va a pasar. Entonces, este Kortunov habló en esa conferencia nuestra. Les adelanto, les recuerdo que de mañana en 8 vamos a tener otra conferencia de 2 días, el 26 y 27 de junio, del Instituto Schiller, donde vamos a abordar estos temas estratégicos y otros, y quedan todos invitados, porque es ahí donde lo inesperado se planea de antemano, con ideas que intersectan y afectan el mundo físico-económico real, el mundo del estadismo real, en el dominio complejo. Eso es exactamente lo que es la coincidencia de los opuestos. Ahora, esos son algunos de los antecedentes de lo que contribuyó a lo que ocurrió en esa reunión cumbre, pero también la otra parte que es absolutamente fundamental es el hecho de que el sistema financiero y económico se está desplomando y tenemos una situación en particular respecto a la pandemia que ha creado una situación donde los realistas o se tienen que imponer o el mundo se va a ir a su propia destrucción y la posible desaparición de la especie humana. Esta pandemia no está bajo control. Hay avances en algunos países como Estados Unidos, donde se ha logrado vacunar a mucha gente, pero como dijimos de inicio, la pandemia es mundial, el problema es mundial y están ocurriendo cosas en África, en India, en Sudamérica. Esto está fuera de control. Las muertes están aumentando, la gente no está siendo vacunada. Y si seguimos a este ritmo, el virus nos va a ganar y va a tener variantes nuevas que se van a imponer a las vacunas existentes. Y si no resolvemos el problema de fondo, del problema económico, del problema del desplome hiperinflacionario del sistema, esto no se resuelve. Y esa es la cuestión de fondo, que la RUSH siempre ha señalado como la cuestión absolutamente decisiva. Ahora, esta cuestión de la salud, del sistema de salud, es el punto de intervención. Es como lo que dijo LaRouche con la iniciativa de defensa estratégica en el 83. Es una manera de introducir un cambio axiomático en la situación porque la gente no tiene de otra. Porque la gente, aún gente muy mala, no tiene de otra. O reaccionan con lo de la pandemia o el planeta va a dejar de existir y la especie va a dejar de existir. Y podemos utilizar esto para inducir los tipos de cambios de fondo en economía física que se requieren. Porque si vamos a parar la pandemia, claro, se van a requerir vacunas, pero no nada más. Se requiere todo un sistema de salud, todo un sistema de redes y construcción de hospitales, todo de producción, de duplicar la producción de alimentos, todo lo que significa calificar y capacitar a enfermeras, a doctores, a médicos, a científicos para poder abordar esto, para esta pandemia y las que van a venir si no resolvemos el problema. Entonces, este es un punto de intersección fundamental. Y el otro relacionado es el tema espacial y la cuestión de la cooperación en la exploración, las ciencias espaciales y la cooperación espacial. Y son en estos puntos donde los países de habla hispana, los países iberoamericanos, se tienen que conectar con Estados Unidos, forzar ese cambio con la franja y la ruta de China, porque solamente esa combinación va a funcionar. Otras combinaciones serán más fáciles, pero no van a funcionar. Entonces, hay que hacer lo que se tiene que hacer, aunque parezca más difícil. Pero en el dominio complejo del lugar donde las ideas afectan el mundo físico, no es más difícil. Es la única manera de ir cambiando la situación. Ahora, un punto muy concreto. Hablábamos la semana pasada de Bitcoin y el fraude absoluto de esta idea, que simplemente es Milton Friedman, pero peor, con la idea de que simplemente
ir emitiendo circulante dinero a un ritmo constante definido por una computadora. Todo eso lo dice Milton Friedman, en lo que él llama el método, la regla del K por ciento. K es el número que hay que definir, pero si se emite a ese ritmo constante del K por ciento, todo está bien, todo se resuelve. Y esa es la idea de Bitcoin, pero Bitcoin es mucho peor, en dos sentidos. Primero, la gente que promueve Bitcoin adopta a von Hayek en contra de Friedman en el sentido de que dicen, no, no deben ser los bancos centrales que emiten al K por ciento, deben ser intereses privados, debe ser fulano de tal y fulana de tal que ponen su propia maquinita para emitir dinero que se llama Bitcoin. Entonces, totalmente privatizado, es decir, bajo control de intereses privados que tienen la riqueza y el poder necesario para dominar esa situación. Ese es uno de los sentidos en que Bitcoin es peor que Friedman, es decir, peor que Pinochet, peor que los Chicago Boys. El otro aspecto donde es peor es que para minar Bitcoin, quiero aclarar para la gente, porque yo también estaba muy confundido, no entendía cómo es eso de minar Bitcoin. Bueno, no son minas, no son minas, se llaman minas, pero lo que es simplemente una serie de supercomputadoras que tienen la capacidad de trabajar rápidamente algoritmos matemáticos sumamente complejos para resolver preguntas o cuestiones matemáticas que no tienen ningún sentido, salvo provocar que la gente que tiene todas estas supercomputadoras resuelvan esos problemas matemáticos y con eso se ganan bitcoins. Ahora, eso es una cosa de locos para empezar, pero el hecho es que la industria, entre comillas, de Bitcoin, entre comillas, eh, produce o utiliza una cantidad de electricidad que es increíble, 116 teravatios por año. Ahora, eso es más electricidad de lo que consume el país entero de Filipinas, el país entero de Holanda en un año. Si fuera un país, es el número 33 del mundo. Calculamos nosotros, y esto fue un cálculo muy rápido que hicimos, que con esa electricidad se podría satisfacer más del 10% de los requerimientos de electricidad para todos los hospitales que se tienen que construir en el mundo para abordar el tema de la pandemia. Pero no, se está utilizando y sí está contaminando. ¿Para qué? Para minar Bitcoin para esta idea totalmente loca, psicótica. A eso hemos llegado. No, la paz duradera requiere otra cosa. Hemos dado un paso en esa dirección, es un paso importante, no tanto por el logro en sí, sino por la manera en que las ideas están funcionando al último momento, al último segundo antes de la medianoche para cambiar la situación. Y es eso que tenemos que aprovechar de la manera en que LaRouche dijo, porque la paz duradera solo ocurre de la siguiente manera. Y termino leyéndoles un párrafo, dos, de una declaración de LaRouche de marzo de 1984. Un año después de la iniciativa de defensa estratégica, un año antes de la reunión de Gorbachev con Reagan, en un documento que se llama La Doctrina LaRouche, borrador de memorándum de acuerdo entre Estados Unidos y la URSS. Y dice LaRouche lo siguiente, y ahorita en el chat les van a poner el enlace para eso, para que lo lean completito. Dice, los cimientos políticos para la paz duradera deben ser A, la soberanía incondicional de cada uno y todos los estados nacionales, y B, la cooperación entre los estados nacionales soberanos a fin de crear oportunidades ilimitadas de participación en los beneficios del progreso técnico para provecho mutuo de todos y cada uno de ellos. La aplicación de esta política de paz duradera impone, por encima de todo, modificar profundamente las relaciones monetarias, económicas y políticas que imperan entre las potencias dominantes y las naciones relativamente subordinadas, a menudo catalogadas como naciones en desarrollo. No habrá paz duradera en este planeta si no remediamos progresivamente las injusticias que subsisten
como consecuencia del colonialismo moderno. Y esa es la idea que quiero dejar con ustedes, y para que todos retomemos esa idea y mucho más para producir resultados inesperados en la próxima conferencia del Instituto Schiller el sábado 26 y el domingo 27, con interpretación simultánea al español. Gracias y hasta pronto.